Napoleón, como sabemos, una persona, este personaje de la historia que constantemente se la pasó en guerras para poder obtener más territorio, y bueno, él también se dio cuenta que necesitaba tener un tipo de transporte para los lesionados de su ejército en guerra. Podría decirse que fue de los primeros que se preocuparon porque no murieran todos sus soldados, y buscó la manera de que pudieran salir por los mismos compañeros o por los mismos caballos, pudieran ser sacados de la batalla para poder llevarlos y que tuvieran una atención. Bueno, posteriormente, 1860-1861, la Guerra Civil Americana, tenemos este dato. Ellos trataron de incorporar también el apoyo a sus compañeros lesionados en guerra, pero sinceramente, por la reseña que encontré, no lo hicieron de una forma muy efectiva. Sí se preocuparon, lo intentaron, pero más sin en cambio, en el transcurso pues de la misma guerra civil, más de 3,000 vidas que pudieron haber sido atendidas por no haber obtenido un traslado, murieron en el campo de batalla. Esto quiere decir que, bueno, se pudo haber salvado mucho más gente en este transcurso de la guerra civil. Como sabemos, pues la guerra civil no dura del 1860 al 1861. La guerra civil dura aproximadamente 5 años, pero estamos hablando de este periodo cuando hubo un problema total, aunque quisieron intentarlo, pero se preocuparon más por pelear que por designar gente que apoyara a los lesionados en guerra. 1862, un año después, John Letterman se da cuenta de la necesidad, por lo mismo, de tener un transporte de lesionado. Él se pone a pensar y pues idea una carreta de la cual nada más contaba con un caballo, y ese caballo únicamente podía ser montado por un sargento. Esa carreta, dentro de ella podía haber 2 camillas, entonces podían tirar podía tirar un caballo de 2 pacientes dentro de la carreta para poder llevarlos rápidamente y pudieran tener un tratamiento adecuado. Obvio, esto aquí fue donde comenzó su idea, y pues como director médico del ejército de Potomac en Estados Unidos, pues se da la tarea de implementarlo, al menos en esa parte. Año siguiente, este importante persona, Henry Dunant, conocido por muchos de nosotros dentro del rubro de la atención prehospitalaria, pues bien, como sabemos, él conformó el Comité Internacional de Cruz Roja. Retomando un poquito de historia de él, pues es el hijo primogénito de 2 padres muy humanitarios. Un padre de negocios, pero sin en cambio muy dedicado a su religión, devotos. Pues yo creo que siembran la semilla adecuada para que este gran personaje pudiera posteriormente formar ya de joven una asociación. Le llamó la Asociación de los Jueves. Se reunían sus cuates a leer la Biblia, y también, cuando no leían la Biblia, veían la forma de apoyar comunitariamente. Así que definitivamente él tenía lo que se necesitaba para lo que posteriormente, cuando él en un viaje a Italia pasa por Solferino, ve la famosa batalla de Solferino en 1859. Quedó traumado por ver tanta persona lesionada, tanta falta de atención a los heridos en guerra, que se dedica a escribir un libro. Le llamó Recuerdos de Solferino. Este libro lo terminó 3 años después, hasta 1862. Este libro, un año después, llega a las manos del presidente de la Sociedad de Ginebra para el Bienestar Público.
Este presidente, conmovido por los temas que venían dentro del libro Los recuerdos del solferino de Henry Dunant, decide reunirse con sus compañeros y crear ese mismo año, en 1863, una reunión que se llevaría a cabo el 9 de febrero de ese año. En esa reunión deciden formar un comité. En ese comité iba a haber 5 personas importantes, dentro de las cuales definitivamente tenía que estar Henry Dunant. Bueno, pues conforman el comité y este comité se reúne posteriormente el día 17 de febrero del mismo año, de 1863, por lo que se considera que esa reunión conformó el Comité Internacional de la Cruz Roja. Por eso me atreví a poner esa fecha. Bueno, pues cabe mencionar que ahí comenzó el gran trayecto que llevaría para la formación de Cruz Roja a nivel internacional. Henry Dunant y estas personas que posteriormente hay más datos históricos que los invito a que investiguen, a que analicen por su cuenta. Inclusive Henry Dunant gana el Premio Nobel de la Paz. Imagínense, tremendo alcance que tuvo en ese entonces y que hasta la fecha muchos de los servicios de urgencias en el mundo le conmemoran. Bueno, 2 años después, 1865, recuerdan a John Letterman. Bueno, pues John Letterman, ese diseño de la carroza con un caballo, un sargento y 2 camillas, fue aplicado en todo el país a nivel del ejército. Se dan cuenta que John Letterman tenía una muy buena idea, pero fue hasta 3 años después. Recuerden que él en 1862 tiene el modelo, y ahora en 1865 es cuando se puede aplicar ya oficialmente en todo el ejército de Estados Unidos. 1870, la guerra franco-prusiana en Francia. Bueno, pues se podría decir que fue el primer traslado aéreo de pacientes por medio de globos de observación. Sí, así es, por medio de estos globos de observación empiezan a trasladar pacientes en Francia lesionados en la guerra. Cabe señalar que fueron 164, si no me equivoco, 164 heridos trasladados en esta guerra que pudieron haber sido atendidos. Bien, en 1869, el hospital de Michael Reese en Chicago, se sabe que por primera vez en la historia se ocupa la ambulancia de motor, un carro, ambulancia. Así es, se dice que corría aproximadamente a 30 kilómetros por hora, pero definitivamente un gran avance en ese entonces para la historia en la atención prehospitalaria. 1910, bien, la Cruz Roja Mexicana tuvo lugar en 1910, pero sin en cambio fue en 1909 cuando se reúne un grupo de gentes que necesita ayudar, o decide más bien ayudar, en un desastre que hubo a causa de lluvias torrenciales en el norte del país. Se reúnen este grupo de gentes y deciden ir a apoyar a los damnificados y a la gente lesionada en este desastre. Pero ahí es donde se forma un comité. Se le considera como la primera mesa. El doctor José Alfonso Ruiz es el director de esta mesa. Pero fue hasta un año después, gracias al doctor Leonardo Cuevas, donde puso la primera localización específica, o sea, el primer local de Cruz Roja, el primer local donde iba a haber gente reunida con el nombre de Cruz Roja, con la finalidad de ayudar a la gente que lo necesitara. Bien, pues este local fue en la Ciudad de México, y el segundo local se abrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, posteriormente el mismo año.
1940. Para 1940, en Estados Unidos se dan cuenta que les hace falta personal médico. La falta de este personal médico prácticamente hizo que deslindaran un poco de responsabilidad y se la dieran a los bomberos. El cuerpo de bomberos ahora tiene la responsabilidad a partir de 1940 de dedicarse de lleno, aparte de sus funciones ya establecidas, a la atención prehospitalaria. Bien, como sabemos, como dato, hasta el día de hoy, en todas las estaciones de bomberos en Estados Unidos tienen ambulancias, tienen personas específicas para atender las urgencias médicas. Así que todo eso viene a raíz de 1940, que el gobierno le deslinda la responsabilidad a los bomberos. Desde entonces los bomberos empiezan a atender las urgencias médicas también.